Los golpes sacudieron mi puerta como un ariete. Cada impacto hacía temblar el marco hasta que la cerradura se partió. Entonces la puerta cedió, estrellándose contra la pared. Bajo el resplandor de la luz del pasillo estaba Ricardo Cano, mi padrastro. Su rostro enrojecido por el alcohol y la furia. Se abalanzó hacia adelante, gritando entre dientes apretados: «Has traicionado a esta familia, Emilia. Esta noche aprenderás lo que cuesta la lealtad». Antes de que pudiera reaccionar, su peso se estrelló contra mí y empujándome contra la estantería. Un dolor explotó en mi hombro con un chasquido nauseabundo. Mi cuerpo se dobló, las costillas gritando mientras él golpeaba de nuevo. Detrás de él, en la penumbra, estaba mi madre. Margarita. Sus manos cubrían su rostro, su cuerpo temblaba, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Pero no se movió hacia mí. No habló. Simplemente se quedó allí, en silencio, observando cómo mi cuerpo se desplomaba en el suelo. Ese silencio me atravesó más profundo que sus puños. Mi nombre es Capitana Emilia Ramírez. Tengo 32 años. Soy médica de combate del ejército mexicano destinada en el campo militar número 1. He sacado a soldados heridos de vehículos en llamas bajo fuego, he entablillado huesos en el suelo de hospitales de campaña y he suturado piel desgarrada en medio del caos de las misiones de paz de la ONU en Haití. He visto a hombres desangrarse en minutos, pero nada en esas misiones me había preparado para la guerra que entró por mi propia puerta esa noche. La mano de Ricardo se enredó en mi cabello, tirando de mí hacia arriba, sus nudillos golpeando mi pómulo hasta que vi estrellas. Mi hombro colgaba inútil, el dolor gritando con cada respiración. Intenté empujarlo, pero su tamaño eclipsaba el mío. El aire se llenó del hedor a whisky y el eco de su voz, baja y venenosa. Nunca escaparás de mí, niña. La familia es para siempre. Los sollozos de mi madre se abrieron paso, ahogados tras sus manos. Por un fugaz segundo, nuestras miradas se encontraron. Le rogué en silencio: «Por favor, ayúdame». Pero ella permaneció congelada, su silencio más ruidoso que cualquier grito. Pensé en las noches en que solíamos cantar juntas cuando yo era una niña. Su voz me llevaba al sueño. Esa voz ya no existía, atrapada en el miedo. La sangre goteó en mi boca. Mis rodillas cedieron. Pero a través de la neblina, vi la radio de color verde oliva en mi escritorio, la que llevaba a casa desde la base después de los turnos de noche. Arrastrándome de costado, me lancé hacia ella, cada costilla protestando. La bota de Ricardo se estrelló contra mi espalda, pero mis dedos encontraron el interruptor. 3 presiones rápidas, la señal de emergencia. En algún lugar, a kilómetros de distancia, la policía militar vería mis coordenadas iluminarse. Ricardo no se dio cuenta. Su rabia lo consumía. Me levantó de nuevo y me estrelló contra la pared, prometiendo que me arrepentiría de haber abandonado su casa, sus reglas. Mi visión se estrechó, un túnel de luz y sonido que se desvanecía rápidamente. Sin embargo, bajo el rugido de la voz de mi padrastro, creí oírlo, el débil crepitar de una respuesta por la radio. Una esperanza, delgada como un hilo, pulsaba en ese sonido. Y en ese momento, Even as pain swallowed me, supe que esta noche no terminaría en silencio. Terminaría con la verdad abriéndose paso. Cuando yacía allí en el suelo esa noche, con el sabor a cobre de la sangre llenando mi boca, mi mente me traicionó llevándome hacia atrás, a los años en que mi mundo todavía parecía seguro. El dolor tiene una forma de remover los recuerdos. Volví a ver a mi padre, no con su uniforme esta vez, sino arrodillado en la alfombra de la sala, sosteniendo una pequeña bandera mientras yo balbuceaba las palabras del himno nacional mexicano. Se reía suavemente cuando olvidaba una estrofa y luego comenzaba de nuevo, guiándome con su voz fuerte y firme. Era un veterano de la Marina, severo consigo mismo, pero infinitamente gentil conmigo. Pensé que esa firmeza duraría para siempre. Pero para siempre terminó cuando yo tenía 8 años. Un infarto repentino se lo llevó en medio de un turno de noche. Y así, sin más, el hombre que me enseñó a ser valiente se había ido. La casa quedó en silencio, despojada de su risa y la seguridad que la acompañaba.
Mi madre, Margarita, intentó ser ambos padres a la vez, pero podía ver las grietas en su espíritu. Pasó de cantar en la cocina a sentarse sola por la noche, mirando las facturas, con las manos temblando cuando creía que yo no la veía. Fue durante esos años frágiles que apareció Ricardo Cano. Un exoficial de logística, alto e imponente, el tipo de hombre que la gente notaba cuando entraba en una habitación. Trajo consigo la confianza de alguien que afirmaba entender el orden y la disciplina. Para mi madre, todavía de luto y desesperada por la estabilidad, debió parecerle un salvador. Para mí, era un extraño que se mudó demasiado rápido a nuestras vidas. Nunca olvidaré esa primera cena. Ricardo llegó con un ramo de lirios para mi madre, del tipo que no había recibido en años. Para mí, trajo un oso de peluche vestido con un uniforme de fatiga en miniatura. El rostro de mi madre se iluminó de una manera que no había visto desde antes de que mi padre muriera, sus mejillas sonrojadas con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Recuerdo ver su sonrisa, radiante y viva de nuevo, y saber que debería haberme alegrado. En cambio, sentí un nudo frío en el pecho. Ese oso se sentó en mi estante durante años, mirándome con ojos cosidos, un recordatorio de que alguien nuevo había ocupado el espacio donde aún vivía el recuerdo de mi padre. Incluso de niña, sentí que ese regalo no era para mí. Se trataba de ganar terreno, de plantar una bandera en el silencioso duelo de nuestro hogar. Y aunque mi madre lo recibió con los brazos abiertos, supe entonces, de una manera que las palabras aún no podían explicar, que la luz de nuestra casa había cambiado, que nunca volvería a brillar igual. Es extraño cómo funciona la memoria. Esa noche, en el suelo de mi apartamento, con los puños de Ricardo cayendo como martillos, seguía viendo la versión anterior de él, la que el mundo veía, en la que mi madre creía. Después de la muerte de mi padre, Ricardo había entrado en nuestras vidas envuelto en cortesía. Contaba historias militares en la mesa, historias pulidas, nunca demasiado oscuras, siempre lo justo para impresionar. Se mantenía erguido, siempre con camisas planchadas, su voz tranquila y mesurada. Cuando nos mudó a su espaciosa casa en Querétaro, mi madre lo llamó una bendición. Para los vecinos, era el perfecto caballero. Para mi madre, era la seguridad después de años de lucha. Pero lentamente, la máscara se deslizó. Comenzó con pequeñas cosas, preguntas sobre con quién pasaba mi madre las tardes, comentarios sobre su ropa, observaciones disfrazadas de preocupación. Luego sugirió que cerrara su cuenta bancaria, diciendo que las familias debían compartirlo todo. La vi entregar su independencia casi sin protestar. Su encanto con los demás nunca flaqueó, pero dentro de las paredes de esa casa, él establecía las reglas y reescribía cada parte de nuestras vidas. La mujer que una vez tarareaba mientras cocinaba ya no cantaba. El lápiz labial rojo que usaba los domingos desapareció en el fondo de un cajón. Caminaba más suavemente, como si incluso el sonido de sus pasos necesitara permiso. Vi a sus amigas desvanecerse de nuestra puerta una por una, hasta que el teléfono dejó de sonar por completo. Aprendí a medir el humor de la casa por el silencio que flotaba en el aire. Una noche, cuando tenía 14 años, comprendí del todo lo que vivía bajo la tranquila superficie de Ricardo. Mi madre había comprado un vestido sencillo, barato, nada extravagante. Entró en el comedor con el puesto, sonriendo tímidamente, y por un momento vi un destello de la mujer que solía ser. La expresión de Ricardo se endureció. Sin previo aviso, lanzó su plato contra la pared, la salsa goteando como sangre sobre el pálido papel tapiz. Rugió que ella era irresponsable, derrochadora, desagradecida. Mi madre se encogió ante él, balbuceando disculpas, prometiendo devolver el vestido. Me senté congelada, mirando la medalla que se había caído de la repisa de la chimenea en el caos, una medalla de la Marina que había pertenecido a mi padre. Ricardo la recogió, se burló y la arrojó al suelo. Su voz era fría. Definitiva. Ahora soy el único hombre en esta casa. Fue en ese momento, viendo a mi madre inclinar la cabeza en silencio y la medalla de mi padre yaciendo deslustrada en la alfombra, que me di cuenta de que Ricardo no era un protector. Era un conquistador, y nuestro hogar era su territorio. La máscara se había hecho añicos, y los ojos que me miraban desde el otro lado de la habitación no eran los de un hombre.
Eran los ojos de un depredador. La noche en que Ricardo arrojó la medalla de mi padre al suelo marcó un punto de inflexión en mí. Me di cuenta entonces de que esperar a que las cosas volvieran a la normalidad era una fantasía. Lo normal se había ido, enterrado con mi padre. A partir de esa noche, comprendí que si quería aire para respirar, tendría que abrirme paso yo misma. La preparatoria se convirtió en mi campo de batalla. Mientras otros chicos se quedaban en los pasillos o reían en la cafetería, yo me sumergía en el programa de adiestramiento militarizado. Ejercicios de marcha al amanecer, flexiones interminables, correr hasta que mis pulmones ardían. Lo aceptaba todo. El dolor en mis músculos era más limpio que el dolor de casa. El sudor ahogaba el eco de la voz de Ricardo. La disciplina se convirtió en un escudo. Podía mantener un ritmo que alejaba la oscuridad de mi casa, aunque solo fuera por unas horas. Fue en esos años que conocí a Noemí Paredes. Era ingeniosa, afilada como el cristal, el tipo de chica que veía a través de las fachadas de un solo vistazo. Una vez me preguntó por qué nunca la invitaba a casa. Me reí para quitárselo de encima, pero no se lo creyó. Una tarde, después de la práctica, dejé escapar la verdad. No todo su peso no me atrevía, pero lo suficiente para que viera el contorno de mi prisión. Nunca juzgó, nunca se compadeció. Simplemente se convirtió en la única persona con la que podía respirar. A veces, eso es todo lo que la supervivencia necesita. Un testigo que sabe que no estás loca, que te cree. En casa, las sombras se profundizaron. Mi madre se había convertido en un fantasma en su propio cuerpo. Se movía suavemente, hablaba poco, siempre con la mirada baja. Cuando le rogaba que se defendiera, solo susurraba: «No entiendes a los hombres militares, Emilia. Es estricto, pero nos quiere. Así son ellos». Cada vez que lo decía, sentía que algo dentro de mí se rompía. Ella lo llamaba amor, pero yo sabía la verdad. Era miedo con una máscara demasiado pesada para quitarse. Así que, en silencio, hice mi propio juramento. Me prometí que en el momento en que pudiera irme, nunca volvería. No desaparecería como lo había hecho mi madre. No dejaría que las reglas de Ricardo se convirtieran en la definición de familia. Mi escape no iba a ser ruidoso ni dramático. Iba a ser constante, disciplinado, inevitable. Cada flexión, cada kilómetro, cada ejercicio era un paso hacia la libertad. Y en la quietud de mi habitación por la noche, con el oso de peluche uniformado mirándome desde el estante, susurré una única promesa: saldré de aquí. Nunca dejaré que gane. Dejar esa casa fue como salir de una cueva después de años respirando aire viciado. Cuando llegó mi carta de aceptación del heroico colegio militar, empaqué mi petate en silencio, sin confiar en mi capacidad para hablar. La mañana que me fui, Ricardo apenas levantó la vista de su periódico. Mi madre me abrazó con fuerza, sus brazos temblando, susurrando palabras que no pude retener del todo. Me dije a mí misma que era libre. Pero la libertad es más complicada que la distancia. En el colegio, la disciplina se convirtió en otra cosa. Ya no era un escudo, sino un camino hacia adelante. Me entregué a cada ejercicio, a cada maniobra de campo, a cada sesión de estudio nocturna hasta que el agotamiento fue la única forma que conocía de descansar. Años más tarde, cambié los grises de cadete por los verdes del ejército y me convertí en médica de combate. Las misiones en el extranjero me enseñaron el tipo de lecciones que ninguna aula podría. Sostenía presión en heridas mientras el caos estallaba lo suficientemente cerca como para hacer temblar el suelo. Arrastraba a soldados más pesados que yo a través del lodo y la sangre, suturando carne desgarrada con manos temblorosas que no tenían tiempo para dudar. Allí, la supervivencia se medía en segundos y, a veces, en milagros. Fue en ese país caribeño donde conocí a la teniente Sara Morales, de lengua afilada, intrépida, el tipo de médica que se reía ante el caos. Se convirtió en mi ancla en la tormenta. Y luego estaba el capitán Jaime Valdés, de las Fuerzas Especiales. Se movía con una fuerza tranquila, una firmeza que me recordaba a mi padre. Durante meses de misiones y noches bajo un cielo extranjero, me permití creer que podía sentir algo más que solo supervivencia.
Pero incluso a medio mundo de distancia, los fantasmas me seguían. Cada llamada a casa traía el mismo temblor en la voz de mi madre. Insistía en que estaba bien, pero las pausas entre sus palabras decían lo contrario. El silencio tiene un peso, y el suyo presionaba con fuerza a través de cada línea con estática. No podía soportarlo, así que le envié por correo folletos de un centro de apoyo para cónyuges de militares, números a los que podía llamar, lugares seguros a los que podía ir. Ricardo los encontró. Su rabia viajó más rápido que cualquier bala. Una noche, mi teléfono vibró con un mensaje suyo: mantente fuera de mi casa. Si vuelves a interferir, no solo me encargaré de ella. También iré a por ti. Al leer esas palabras en una tienda polvorienta iluminada por una sola linterna, sentí que la guerra cambiaba. Ya no estaba solo en el extranjero. Me había seguido, arañando a través de los océanos, recordándome que algunas batallas no terminan cuando te vas de casa. Algunas sombras cruzan fronteras, esperando el día en que te veas obligado a enfrentarlas de frente. La amenaza en el mensaje de Ricardo permaneció en el fondo de mi mente como el zumbido constante de un motor que no puedes apagar. Intenté sumergirme en el trabajo, en el caos de las misiones, pero algunas noches el silencio de la base solo magnificaba su sombra. Entonces llegó la llamada, la que me rompió más que cualquier herida que hubiera tratado en el campo de batalla. Era tarde, el campamento estaba en silencio, excepto por el lejano estruendo de los generadores. Mi teléfono satelital vibró. Cuando respondí, al principio solo oí viento y una voz temblorosa. Emilia, susurró mi madre, como si alguien pudiera estar escuchando. Él lo sabe. Destrozó el teléfono de casa. Dijo que si vuelves a contactarme, te matará. Apreté el auricular con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi voz se quebró mientras le rogaba: mamá, escúchame. Ven a la base. Arreglaré el permiso. Estarás a salvo aquí. Te protegeré. Su aliento temblaba al otro lado. Casi podía verla de pie en una esquina oscura, junto a un teléfono público, mirando por encima del hombro. No, mi niña, dijo, su voz rompiéndose como un cristal fino. No lo entiendes. Él siempre nos encuentra. Siempre. Tienes que vivir, Emilia. Solo tú. Eso es suficiente para mí. Y entonces se fue. La línea se cortó, dejando solo la hueca estática de un mundo que había cerrado sus puertas. Me senté allí en la tienda, mirando las sombras en las paredes de lona, sintiéndome como la niña pequeña que se aferraba a un oso de peluche otra vez, indefensa, invisible. Pero el entrenamiento no te permite quedarte con la impotencia por mucho tiempo. A la mañana siguiente, busqué al mayor David Herrera, nuestro oficial del cuerpo jurídico militar. Era un hombre que medía sus palabras, del tipo cuya calma te hacía creer en las reglas, incluso cuando reinaba el caos. Le conté todo: la llamada de mi madre, las amenazas de Ricardo, la historia que me había acechado a través de los continentes. Su mandíbula se tensó, pero sus ojos se mantuvieron firmes. Prometió revisar lo que se podía hacer legalmente, aunque incluso él admitió que el alcance de la justicia militar tenía límites cuando se trataba de un padrastro civil. Más tarde, en la tienda médica, encontré a Sara. Escuchó sin interrupción, luego me agarró el hombro con el tipo de fuerza que decía que ya había decidido que si Ricardo venía, ella también se interpondría en su camino. Esa noche, yací despierta bajo las estrellas extranjeras, dándome cuenta de la cruel verdad. La esperanza había parpadeado por un momento, solo para ser extinguida por el miedo de mi madre. Pero el miedo corta en ambos sentidos. Ricardo pensó que la había silenciado. Lo que no sabía era que sus palabras habían encendido algo más dentro de mí, una negativa a seguir siendo su prisionera, incluso desde medio mundo de distancia. La noche terminó con luces rojas y azules parpadeando contra las ventanas de mi alojamiento, empapadas por la lluvia. El sonido de botas resonando por el pasillo y las manos de Ricardo finalmente arrancadas de mí. Seguía gritando cuando lo sacaron, escupiendo rabia incluso mientras las esposas se clavaban en sus muñecas. El aire apestaba a alcohol y a hierro, mi sangre en su piel. Me senté contra la pared, con el pecho agitado y las costillas doliéndome a cada respiración,
Y vi cómo la tormenta dentro de nuestro hogar finalmente se rompía. Pero lo que más me impactó no fue su captura. Fue mi madre. Margarita permanecía congelada en la esquina, con el rímel corrido por sus mejillas, su cuerpo temblando. No había levantado una mano para detenerlo. Incluso cuando los policías militares empujaron a Ricardo hacia el pasillo, ella se aferró más a su rebozo, con la mirada fija en el suelo. Y cuando le pidieron que testificara, que confirmara lo que acababa de suceder, negó lentamente con la cabeza. «Él sigue siendo mi esposo», susurró. No era su intención. Esas palabras dolieron más que cualquiera de los golpes de Ricardo. Durante años, me había dicho a mí misma que ella era una víctima como yo, atrapada, impotente. Pero en ese momento, vi algo más difícil de aceptar. Ella había elegido el silencio. Lo había elegido a él. Y tal vez siempre lo haría. En el hospital, mientras me cosían el corte sobre la ceja y me vendaban las costillas, Jaime llegó directamente de su misión. Se paró junto a mi cama, con la furia y el dolor luchando en sus ojos, su mano agarrando la mía con tanta fuerza que sentí el temblor en sus huesos. «Nunca más», dijo, con la voz baja pero firme. «Nunca volverá a tocarte». El mayor Herrera me visitó al día siguiente con una carpeta llena de informes. El arresto de Ricardo no se trataba solo de una noche. Abrió un expediente. Cargos ignorados durante mucho tiempo, denuncias enterradas, silenciadas. Esta vez el sistema no miraría para otro lado. Por una vez, la ley tenía un peso mayor que los puños de Ricardo. Y sin embargo, bajo el alivio, sentí pena. No por Ricardo, él no era más que una sombra ahora, sino por mi madre, que había estado de pie en esa esquina toda su vida, confundiendo la sumisión con la supervivencia. Me di cuenta entonces de que salvarla nunca estuvo en mi poder. Lo que sí podía salvar era a mí misma. Cuando salí de ese hospital días después, con el uniforme impecable a pesar de los vendajes debajo, el aire se sentía diferente. No era la niña que susurraba promesas en la oscuridad. Era una soldado que había sobrevivido a ambos campos de batalla, el extranjero y el doméstico. Y mientras la bandera fuera de la base ondeaba al viento, comprendí la verdad que había estado persiguiendo toda mi vida. La libertad nunca se da. Se reclama. Lo primero que sentí al despertar en el hospital militar no fueron los vendajes ni el dolor en mis costillas. Fue la mano de Jaime envuelta en la mía, firme y cálida. Al otro lado de la cama estaba Sara, con los brazos cruzados, sus ojos agudos más suaves de lo que nunca los había visto. Y a su lado, el mayor Herrera sosteniendo una carpeta que parecía llevar el peso de todo lo que había luchado por mantener enterrado. Por primera vez en años, no me sentí sola. Cuando mi madre entró en la habitación, me preparé para el silencio. En cambio, sus hombros se sacudieron y sus palabras brotaron como una presa que finalmente se rompía. Admitió lo que yo sabía y, sin embargo, necesitaba oír 15 años de moretones, miedo y decisiones tomadas en nombre de protegerme. Creía que si se mantenía en silencio, si soportaba el peso ella misma, la rabia de Ricardo me perdonaría. Pero su silencio no me había salvado. Solo me había arrastrado más profundamente al fuego. Las lágrimas nublaban su rostro, pero esta vez no apartó la mirada. El tribunal era más frío que cualquier tienda en la que había dormido en el extranjero. Ricardo apareció pulcro con un traje elegante, como si la propia civilidad pudiera borrar lo que había hecho. Me pintó como inestable, me acusó de exageración, de traición. Pero la evidencia en su contra era una fortaleza. La señal de SOS de mi radio, los registros médicos que documentaban cada fractura, el testimonio de mi madre. Todo formaba un muro que sus mentiras no podían escalar. Cuando el juez leyó la sentencia, 20 años en una prisión federal, despojado de sus honores militares, la máscara de Ricardo finalmente se resquebrajó. No vi a un comandante, ni siquiera a un hombre, sino la furia hueca de alguien que había perdido el control por última vez. A partir de esos escombros, elegí construir. Junto a Sara, fundé Escudo de Valor, una organización dedicada a conectar a miembros de las Fuerzas Armadas y familias que viven bajo la sombra de la violencia doméstica. Jaime se encargó de la logística, asegurándose de que nadie que pidiera ayuda se encontrara con el silencio al otro lado de la línea.
Y mi madre, vacilante pero decidida, comenzó a ser voluntaria en el Hospital Central Militar, su voz recuperándose lentamente. La primera vez que cantó el himno nacional en un desfile, con su voz fuerte y clara, sentí que un círculo se cerraba. Meses después, de pie ante un auditorio de médicos militares y cadetes, pronuncié palabras que una vez pensé que nunca diría en voz alta: el silencio nunca ha protegido a nadie. Solo estamos a salvo cuando tenemos el coraje de decir la verdad. Los aplausos crecieron, pero no los necesitaba. Lo que importaba era la quietud dentro de mí, el saber que la guerra que había llevado durante décadas ya no era solo mía. Había hablado, y en esa verdad, finalmente había reclamado mi libertad. Si esta historia te ha conmovido, me encantaría conocer tu opinión. Comparte cómo te hizo sentir en los comentarios y dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tus palabras y tu presencia significan más de lo que imaginas. No olvides suscribirte a Relative Tension para no perderte la próxima historia que podría hablar directamente a tu corazón. Mantengamos viva esta conversación.